Amigos, bienvenidos a un programa más de Uruguayos la Entrevista. En este caso nos acompaña Martín Nessi, presidente de la Junta Departamental de Montevideo. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Presidente electo. Electo. Todavía no ha asumido. Asumen el 9 de julio. El 9 de julio, 17 horas, en la Junta Departamental. Muy bien. Un presidente de la Junta muy joven. ¿Qué edad tenés, Martín? 34. 34 años. Exacto. ¿Qué se siente ser presidente de la Junta Departamental de Montevideo con 34 años? Y en realidad yo por lo menos no me lo cuestiono demasiado eso. Me parece que sí se ve como un valor, porque 34 años, de repente la política uruguaya es juventud, ¿no? Pero yo lo tomo como algo natural. Vengo militando hace más de 15 años, o sea que ya siento que, bueno, que no soy solamente un joven, ¿no? Casi la mitad de la vida de militancia. Sí. MPP, siempre. Exacto, desde el año 98. Desde el año 98. Una vida de militancia. Sí. ¿Cómo entraste a militar en el MPP? Y yo entré a militar un poco yo creo que nosotros siempre somos en parte una circunstancia, ¿no? De la vida que llevamos. Y en sí empecé a trabajar muy joven, ¿no? Trabajo desde que tengo 14 años. Allí, bueno, cuando empecé a trabajar, empecé a ver algunas cosas, empecé a entender algunas cosas de cómo funcionaba la sociedad, ¿no? Vi de repente algunas cosas que no compartía y, bueno, me puse a pensar por dónde estaba ese cambio, ¿no? O sea, por dónde hacíamos un cambio social para atinar a una sociedad mejor y bueno, era algo que en ese momento yo veía como joven, como chiquilín, hasta si querés decirlo así, veía alguna serie de injusticias y cosas que iban pasando que no me gustaban, ¿no? Y ojo, ahí no tenía ninguna afiliación política, o por lo menos no declarada, no tenía ninguna lectura de ningún tipo, no tenía nada. Lo único que vivía en una situación que a mí me parecía, y veía mucha gente vivir en una situación que a mí me parecía que no era la mejor. Y bueno, está ahí, a ver qué hacemos. Y por ahí surgió esto medio de ir probando la militancia. El MDP siempre me pareció una línea política buena, una línea política más efectiva, amplia, que invita a militar a todo el mundo, y eso me parecía muy bueno, ¿no? Además de toda una historia que uno ya venía conociendo, y por ahí arranqué a militar. ¿Cómo entra alguien a militar al MPP? Uno es un joven que tiene tus mismas inquietudes, a tu misma edad, y dice, bueno, quiero entrar a militar. ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde va? ¿Con quién habla? Hay diferentes caminos. Yo, por ejemplo, en mi caso también empecé militando en el Frente Amplio. Entonces, a mí eso, comencé militando en una coordinadora también del Frente Amplio, y eso también me marcó, ¿no? Aparte de ser un militante del MDP, soy también un militante frente amplista, primero que nada. Iniciamos ese camino en el mismo tiempo, ¿no? Pero no, ir a militar es tener las ganas, acercarse. ¿Acercarse a dónde, por ejemplo? O podés acercarte a algún local, alguna agrupación territorial, si sabes más o menos qué días se juntan, etcétera. Y si no, bueno, con algún compañero o algún local del MDP. ¿Hay crisis de participación o no es tan así? ¿O la gente participa diferente? ¿Las redes sociales influyen o no influyen? ¿La gente participa a distancia y no es tan presencial? Pues yo me acuerdo de una época en que los comités de base, sí, tengo 45 años, y me acuerdo que cuando yo tenía la edad con la que tú empezaste a militar, me acuerdo que en cada esquina había un comité de base, un baluarte, un cantón. Ahora no se ve tanto. Entonces suena como un poco más difícil de aproximarse. Sí. Yo veo que estamos en una época donde los colectivos, en realidad, hay un cierto sistema que atenta contra los colectivos, ¿no? Esa cuestión de que nosotros somos individuales, el hacer la tuya, el manejarte vos mismo, ¿no? El primer problema sos vos y el segundo problema también sos vos. Y eso está un poco metido en toda la sociedad, que creo que es algo que nosotros tenemos que romper y apostar más a lo colectivo. Y eso le pasa a la política y nos pasa de repente en algunos barrios que hace un tiempo atrás tenían una identidad de barrio fuerte, hoy cuesta que la gente se junte, no para hablar de política ni para nada, ¿no? Cuesta que se junte para ver cosas del barrio. Y me parece que nosotros nos escapamos a esa realidad.
Sin embargo, yo lo que sí veo con buenos ojos es que hay, no solo en la política partidaria, sino a nivel social, a nivel sindical, hay una militancia bastante fuerte que de repente a veces nosotros no la queremos ver. O de repente entendemos que el que no milita como militamos nosotros, no milita. Y eso es un error. Cada uno milita como lo va entendiendo, milita según el compromiso que va generando, el compromiso que su propia vida le va generando. Y me parece que eso nosotros lo tenemos que respetar. Yo tengo una forma de vivir la militancia muy particular, y de entenderla y de sentirla. Y es la mía. No pido que nadie la reproduzca, respeto otras formas de militancia, también pido que respeten la mía y esta opción de vida, porque en definitiva militar es una opción de vida, ¿no? Es eso. ¿Cuánto tiempo insume militar para un militante? A mí... En tu caso, no te digo un militante genérico, en tu caso. Todo el día. Todo el día. Todo el día. ¿De full time? Claro. Sí, todo el día. A ver, hoy por ejemplo tenemos una jornada donde arrancamos temprano, 7 de la mañana ya en pie, y no solo hoy, sino muchos días llegar a casa 12 de la noche, 1, te lleva todo el día, porque además hacer bien una tarea implica una dedicación. Y lo otro que uno hace esto convencido y justamente trata de hacerlo bien. Nosotros de repente, algo que para quien no milita es difícil de entender, relegamos de alguna forma mucho tiempo. Sí, me imagino, familia, trabajo, estudio. Claro. Sí, todo eso, bueno, uno lo relega un poquito, lo relega un poco. Lo cual hace además que, bueno, que yo esas horas de militancia que yo invierto tienen que ser efectivas. En eso creo que nosotros tenemos que esforzarnos para que las horas que damos sean efectivas y a su vez para quien ingrese a militar vea que lo que está haciendo también es efectivo. Tiene un fin y un efecto. Sí, claro. La cibermilitancia. Yo he visto, hoy tenemos aparatos, teléfonos inteligentes, que uno está en el ómnibus, en el baño, en la mesa del comedor y está chateando, se está informando, está compartiendo noticias con contenido político que uno recibe y que uno opina y que uno emite una opinión que a su vez forma una opinión. Sí. Ese tipo de militancia, la gente que está involucrada, pero no físicamente, a través de las redes sociales, ¿suma? Pero contestame después de esta pausa, volvemos en un minuto con Uruguayos la entrevista.